El derecho a la vida no es absoluto. La Constitución Federal no lo protege expresamente. Son algunos de los argumentos de los ministros que están a favor de las reformas que despenalizan el aborto hasta las 12 semanas de gestación en el Distrito Federal. En el caso concreto del delito de aborto y la despenalización de la interrupción voluntaria de los embarazos dentro de sus primeras 12 semanas, ya se ha dicho, no existe disposición constitucional que refiera expresamente que dichas conductas deban ser sancionadas en el ámbito penal. Que los hunde en la clandestinidad, lo obliga a esconderse. Lo que hace falta es enfrentar las causas que están haciendo imposibles desterrar el aborto, implementar políticas públicas eficaces, educar en salud sexual y reproductiva. Hemos determinado únicamente la constitucionalidad de una norma aprobada por el órgano respectivo y en este caso en particular hemos participado en una definición de trascendencia nacional. Los motivos que justificaron que el legislador del Distrito Federal determinara que la interrupción del embarazo antes de las 12 semanas con la voluntad de la mujer ya no se estimara delito, obedecieron al análisis sobre una conducta que no justifica emplear la máxima constricción del Estado. Toda nación en que se ha discutido la despenalización del aborto en el seno de los tribunales constitucionales, hay un antes y un después. A partir de la decisión aquí tomada, comienza el después en el caso mexicano. ...36 años de lucha feminista para conseguir la despenalización del aborto en México. Este es el primer lugar en donde lo logramos, la Ciudad de México, y como dice nuestro botón, vamos por más. Bueno, hoy es un día histórico para el movimiento feminista, no tan solo mexicano, sino latinoamericano. Somos una ciudad donde han reconocido finalmente nuestros derechos, principalmente el derecho a decidir sobre nuestra capacidad reproductiva, que es elemental. Estamos celebrando, estamos muy satisfechas, pensamos que es un acto de madurez de la Suprema Corte, un hecho civilizatorio. Creo que es un triunfo muy grande de las mujeres. Sí se tardó más de 30 años, pero bueno, las cosas son así. También como esta perseverancia, ¿no?, del movimiento de mujeres y feminista fue muy importante. La primera canción de aborto que se cantó en México hace 35 años, 36 años. Mujer que quiere abortar, está expuesta a dos peligros, está expuesta a dos peligros. Por primera vez en mucho tiempo tenemos una noticia tan importante en los derechos de las mujeres. Entonces cae como agua de mayo, ¿no?, por primera vez, ¿no?, que las mujeres tengan esa certeza jurídica, la protección del Estado, que el aparato de justicia, la justicia mexicana y sus instituciones se hayan puesto al lado de las mujeres. Eso no tiene precedente. Y creo que México en general ha sido durante muchos años como un ejemplo, ¿no?, un ejemplo de avances en derechos para los ciudadanos, para las personas en general en el país, y creo que ahora vamos a poner un ejemplo en América Latina, y bueno, para las mujeres mexicanas ni se diga. Yo sí creo que va a haber que se va a empezar esto a repetir en los estados. Creo que la mayoría de la población, la mayoría de los que toman decisiones están de acuerdo con que las mujeres decidan. La lucha por la despenalización del aborto es una lucha vieja. En México empieza en los años 30, cuando el gobierno del general Lázaro Cárdenas, que se forma el Frente Pro Derechos de la Mujer. Desde los años 30 que hay una ley bastante progresista
para lo que había en ese momento en América Latina, y en donde hay una propuesta abierta de despenalización de la doctora Ofelia Domínguez, brincamos a los años 70 con la segunda ola de las feministas que se empiezan a organizar a finales de los años de 1970. De 89 a 91, que nos reunimos un grupo de 5 feministas diciendo hay que profesionalizar la manera en que se lucha por el aborto. Y es a partir de esas dos circunstancias que un grupo de feministas decidimos hacer una ONG, una asociación civil, que se enfoque directamente a cambiar el discurso de aborto y empezar a tejer toda una serie de alianzas y de planteamientos y a dar una información seria para lograr la despenalización del aborto. Primero fue un desplegado solo de mujeres, ¿no? Bastante amplio, en donde figuras famosas que te diré, desde Silvia Pinal hasta María Félix, ¿no? Firmaron el tema de la despenalización, aparte de mujeres intelectuales y científicas, ¿no? Y luego ya empezamos a meter a intelectuales hombres y a científicos. Conseguimos la firma de Octavio Paz, de Carlos Fuentes, de Carlos Monsiváis, en fin, de científicos que a lo mejor no eran tan conocidos, pero que pensaban en su campo. Hubo durante los 90 todo un proceso de ir tejiendo una alianza amplia, ¿no? Después de que se aprueba la ley, hay 2 acciones de inconstitucionalidad. ¿Y qué ocurre después de esa etapa? O sea, después de esa etapa, después de un mes, el 26 de mayo, si mal no recuerdo, se presentan las 2 acciones de inconstitucionalidad por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de la Procuraduría General de la República. Y bueno, ¿cómo otra vez empezamos a organizarnos y qué significó? Entonces, eso es también una documentación histórica. Bueno, creo que la parte más meritoria, quizá que valga más la pena destacar de este proceso que culmina con la resolución de la Suprema Corte, es que el movimiento feminista de la Ciudad de México, de alguna manera coordinadas por Marta Lamas, por Gire, fue capaz de articular sus reclamos políticos en un lenguaje jurídico. Después de la reforma que aprobamos en abril del año pasado en la Asamblea Legislativa, que despenalizó la interrupción del embarazo hasta antes de la 12ª semana de gestación en el Distrito Federal, para lo cual tuvimos que modificar la Ley de Salud y el Código Penal del Distrito Federal. La participación de la Asamblea Legislativa fue una participación discreta en términos de que convenimos que el actor principal, el protagonista número 1 de este año para culminar este proceso, era la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No hubo, digamos, una división, ¿no? Y a pesar de que había miradas diferentes, acciones y estrategias distintas, pero siempre respetando el lugar que a cada quien le corresponde, y eso es muy rico destacarlo, ¿no? Pues ha sido muy intenso, hemos estado en las audiencias, pues escuchando todo lo que tenían que decir los magistrados y pues haciendo activismo por el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo. Estamos muy contentos porque creemos que es un gran avance para las leyes de este país y sobre todo para las mujeres jóvenes. Bueno, desde que se votó en la Asamblea hasta este proceso que acaba de terminar en la Suprema Corte hemos tenido pues mucha incidencia, ¿no? Desde salir a las calles para informar a las y los jóvenes sobre lo que está sucediendo de una manera más digerible, más oportuna, más ágil, hasta hacer trabajo de advocacy directamente enfrente de las y los ministros, ¿no? Mira, de las organizaciones de mujeres destacaría a Marta Lamas, a Gire. Y yo creo que no se puede entender un triunfo de esta naturaleza si no se comprende que aquí estuvo metida toda la sociedad en sus distintas especificidades, ¿no? Estuvimos las feministas, a lo mejor conduciendo más visiblemente muchas cosas, pero estuvieron claramente los científicos, los médicos
todo el grupo del Colegio de Bioética fue un grupo que acompañó el proceso y que ha sido muy importante. Los intelectuales, los escritores, los pintores, los artistas que prestaron sus nombres en los desplegados, que en actos públicos acompañaron, ¿no? Estuvieron los sectores católicos progresistas, no solo la Organización de Católicas por el Derecho a Decidir. A la audiencia llegó un sacerdote dominico a hablar a favor de la despenalización del aborto. A la Suprema Corte nos acompañó un sacerdote jesuita para hablar con los ministros más conservadores. O sea, hay muchos católicos que están por la despenalización y fue un sector muy importante que participó. La academia, la cantidad de académicos que hicieron investigaciones, hicieron trabajos, nos daban los resultados de sus trabajos y dentro de sus ambientes daban opiniones autorizadas, fue también como muy importante, ¿no? Nos embarazamos. Bueno, me embaracé más bien porque toda la carga fue hacia mí en ese embarazo. Después mi relación con él fue demasiado conflictiva y fue muy difícil para mí el embarazo porque no tenía trabajo. Estaba como sumergida en una depresión y entonces no sabía mucho como qué hacer. Tenía una relación violenta con mi pareja, entonces ya no quería estar con él. Y no sabía si iba a poder, cómo iba a continuar mi embarazo, ¿no? Y después qué tipo de madre sería, ¿no? Si estaría frustrada, si no me arrepentiría. Creo que cada una es libre de elegir en qué forma quiere ejercer su maternidad y yo no la quise ejercer en esas condiciones. Pues eso me parece bastante confortante, creo, algo, ¿no? Porque dicen, ya metieron la inconstitucionalidad, ¿no? Y entonces estamos todas así, de qué tal que si lo votan, ¿no? Y después, ¿qué va a pasar? ¿No? Vamos a regresar otra vez a los consultorios clandestinos, ¿no? Donde sí mueren mujeres, ¿no? Porque, no porque se prohíba, pues va a dejar de pasar, ¿no? Se hace, pero en condiciones muy, muy insalubres, muy precarias. Entonces creo que sí es como un poco confortante y animador el que ya sea irrevocable. Este problema del aborto clandestino nos preocupó muchísimo. Dijimos, no, tenemos que echarlo hacia adelante. Junto con la reforma en materia penal se hizo una reforma a la ley de salud porque el ideal es que nadie aborte, el ideal es que nadie llegue a ese momento. Por eso se tiene que acompañar de todo este proceso de fortalecimiento de la educación sexual que el gobierno de la ciudad lo está tomando muy en serio, particularmente con los adolescentes. Para mí, una de las cuestiones, además de la argumentación jurídica que fortalecían mucho nuestras tesis, pues eran ya datos duros, incuestionables sobre de qué número de mujeres estábamos hablando. La importancia de la sentencia es que ahí la Corte prácticamente utiliza todos los derechos constitucionalmente reconocidos en México para invocarlos a favor de las mujeres. Lo primero que es claro y diferente, pues es un gobierno de izquierda consolidado de más de 10 años. Es la ventaja de que hay muy buena relación entre la Asamblea y el Ejecutivo local. El hecho de que la sociedad del Distrito Federal sea una sociedad muy politizada, muy activa y muy consciente de los derechos. Lo que pasó en la Suprema Corte, los 8 votos a favor, crea jurisprudencia. Y eso es sumamente importante porque ya no van a poder echar hacia abajo estas reformas que votamos en la Asamblea Legislativa, pero además se da facultades legales para todos los congresos de los estados, para los 31 estados de la República. ¿Qué sigue
pues seguir trabajando el tema, seguir buscando que esta experiencia se replique en otros estados, por supuesto, ¿no? Tratar con jóvenes de otros estados, pues esta experiencia que hemos vivido nosotros tan de cerca y pues seguir informando a nivel local también, ¿no? De lo que pasa, lo que sucede en cuanto a servicios, ¿no? Cómo podemos acceder a ellos y pues seguir pues en esta lucha que no ha parado, ¿no? Cada estado irá tomando su proceso de maduración, el tiempo que le lleve, pero ahí está como modelo el Distrito Federal. Nosotros daríamos la orientación cuando nos la soliciten, pero sí sé que aquí se reunieron una serie de condiciones que lo posibilitaron. En este país hoy en día las mujeres de la Ciudad de México tienen un marco legal del aborto que es congruente con sus derechos fundamentales. Sin embargo, no debemos de perder de vista que las mujeres de los 31 estados restantes siguen enfrentando una legislación restrictiva, punitiva del aborto, una legislación que no reconoce sus derechos y que las trata como delincuentes por el hecho de pretender decidir sobre sus procesos reproductivos. Ya el máximo tribunal de la nación, digamos la máxima interpretación, la máxima instancia que interpreta los derechos, ha dicho, este es un derecho de las mujeres. Entonces creo que claro, lo que nos toca es lograrlo a nivel nacional en el Congreso. Yo espero que los diputados estén a la altura de esta resolución y por supuesto en los congresos locales. Porque hay una base constitucional en donde nadie podría cuestionar ya más esos derechos de las mujeres ganados a pulso y además reconocidos hoy por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Puedo decir ahora sí que con todas las palabras que creo en los derechos y en que podemos llegar a ejercerlos. Porque ya hicimos historia, o sea, porque es un cambio cultural, porque este cambio ha significado tratar el tema del aborto de una manera distinta. O sea, ya cambió la manera de ver este tema. Y eso creo que se ve en la resolución de la Corte que ahora estamos viendo. Tardamos 1 año, 4 meses en que la Suprema Corte resolviera, y resolvió de manera sorprendente con una votación de 8 ministros a favor de esa ley, que viene a resultar como una luz verde de este tamaño, gigante, anunciándole a todo el país, señores, reglamentar el aborto antes de las 12 semanas no es ilegal, está de acuerdo con la Constitución y órale, el que quiera, que le entre.